Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Ahora permítanme que salude a una persona realmente interesante, Baldomero Alba Lara. Baldomero, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí hoy con sol, supongo que eso a ti no te sorprende, estando en Andalucía, en Sevilla, esa maravillosa ciudad que siempre está bañada por el sol. Pues sí, hoy también hemos amanecido con buen día. Un poco de frío a primeras horas, pero vamos, que el día promete para estar en la calle y poder hacer actividades al aire libre. Qué bien, para disfrutarlo. Vamos a ver, Baldomero Alba es licenciado en Historia de Arte y esto es importante, y profesor de secundaria de Geografía e Historia. Qué importante es la labor, qué importante es el trabajo de un profesor. Pues sí, yo creo que hoy en día más si cabe, Ezequiel, porque por la situación que estamos viviendo de pandemia, de confinamiento, donde las relaciones sociales pues cada vez están dificultando más por esto que estamos comentando, pues el echar de ver a los chavales, ¿no? la importancia del respeto, de la unión, pues día a día eso lo comprobamos en las clases, ¿no? Sí. Y bueno, intentamos inculcarle una serie de valores, sobre todo los del respeto, ¿no? Porque a fin de cuentas la situación esta de coronavirus tiene mucho de esto que comento, al menos yo lo veo así, ¿no? Sí. Porque si todos intentamos mantener las medidas de seguridad y demás, pues saldremos pronto de esto, y es importante que le hagamos ver este tipo de cuestiones. Y el cuidarnos y el cuidar a los demás. La verdad es que tu labor pedagógica, que me parece fabulosa, es que para mí es muy importante el tema de los profesores, porque todos hemos tenido experiencias de que unas asignaturas han sido una maravilla o un zote tremendo, dependiendo del profesor que te tocaba. Bueno, pues tu labor de investigación, tu labor de estudiar, tu labor de estar continuamente tratando de enseñar, te ha llevado a leer un libro, a escribir un libro en el que hay muchísima investigación. El libro es La sombra del rencor. Tú has escrito muchas cosas, pero es la primera vez que editas una novela como esta, que además trata de un periodo, es que no sé ni cómo calificarlo, de nuestra España, que es la Guerra Civil, y entre el año 1936 y 1939. Mucha investigación en el libro. Pues sí, mira, como tú dices, es la primera vez que publico una novela, ¿no? Un libro de ficción. Hasta ahora todas las publicaciones pues habían sido de historia, ¿no? A través de investigaciones y demás. Y esta novela pues surge un poco a raíz de un encuentro con una compañera de mi mujer, una maestra, en un acto precisamente de la presentación de un libro. Y ella me insistía, ¿no? Y me comentaba que por qué no hacía alguna vez algo sobre novela, que dejase un poco la historia de lado. Y bueno, pues la idea de esta novela, la trama, es algo que me surgió hace ya muchos años, precisamente realizando una investigación sobre mi pueblo, concretamente en el apartado de la Guerra Civil. Sí. Y bueno, pues tomé aquellas palabras, no las dejé en el olvido, y en el verano de ese mismo año, pues que es cuando tienen un poco tiempo de hacer lo que les gusta, pues me decidí a escribir la novela. Empezamos ahí un poco como el que no quiere la cosa, con los primeros capítulos, a ver qué tal. Aquello fue cogiendo forma y bueno, pues toda esa base de investigación que tenía de años atrás, pues la fui utilizando, ¿no? Poniéndole diálogos en parte a historias reales, inventando otras historias para acompañar a esa realidad, y al final, pues mira, afortunadamente aquello fraguó y pues tenemos ya el libro en la calle, como tú has podido comprobar. Ajá, bueno, y que tengo aquí, he disfrutado leyéndolo. Es un libro que hay que destacar, que está editado por el Ateneo de Sevilla, y es un libro que yo he tenido el gran placer de leerlo, en el que aparte de mucha investigación hay una cosa muy importante, y es que hay honradez al escribirlo, me explico, no hay sesgos, no hay intención de hablar de un lado o de otro, o de quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor. Simplemente narras hechos históricos que pones en boca y en situación de personajes y de sitios imaginarios. Sí, mira, es que yo cuando me planteaba la novela, yo tenía claro que lo que quería era darle un enfoque desde el punto de vista de personas anónimas que vivieron el periodo de la Guerra Civil en un lugar precisamente donde no hubo guerra. Es decir, aquí en esta parte de Andalucía, en la campiña sevillana, en muchos pueblos, pues prácticamente el
Ejército no hizo presencia, a los 3, 4, 5 días, pues los pueblos pasaron a estar dominados por el bando sublevado, en este caso por los nacionales, y prácticamente pues no hubo guerra. Lo que hubo fue pues represión posterior y bueno, pues soldados que participaron en el frente defendiendo en este caso al bando sublevado. Entonces yo no pretendía, como tú has dicho, darle ningún sesgo político, sino darle la mayor objetividad posible, y sobre todo porque al utilizar la base de investigación que tenía, y evidentemente cuando hacemos o escribimos sobre historia, pues la objetividad tiene que primar sobre todo, porque bueno, yo estoy con un historiador, no puede inventarse la historia, tiene que contar las cosas tal cuales son y tal cual pues fueron, al menos intentarlo en su máximo porcentaje posible. Pues yo creo que la novela en este caso pues tiene también esa característica, ¿no? La de la objetividad, y como estamos hablando, pues no pretendía ni mucho menos decir quién eran los buenos, quién eran los malos. No es una novela que hable de bandos, sino, como te digo, pues habla de personas anónimas y bueno, pues de realidades y de circunstancias que tuvieron lugar en muchos pueblos. Yo lo he centrado principalmente en 2 pueblos ficticios, 2 pueblos inventados, pero que a fin de cuentas es lo que ocurrió en muchos lugares de esta parte de Andalucía. Bueno, realmente hay, claro, es que son situaciones que nos cuesta mucho a nosotros entender lo que era. Tenemos a nuestro protagonista, que es un guardia civil, un sargento de la Guardia Civil, que realmente en muchas ocasiones está entre lo que le obligan a hacer, lo que puede hacer, lo que él quiere hacer. Entonces esos líos mentales tuvieron que ser tremendos, ¿no? Pues sí, mira, el caso del sargento de la Guardia Civil, que es el personaje principal de la trama, pues como venimos hablando, es un personaje que existió en la realidad. No así su historia personal es la que yo cuento, sino que yo evidentemente después pues he ido alargando la trama, he metido cosas de ficción, no todo lo que le ocurrió, pero los hechos centrales por los que este hombre se ve involucrado en una serie de acontecimientos y de momentos sí fueron reales. Y bueno, yo intenté imaginármelo como una persona que se debatía un poco entre esa, digamos, lealtad, ¿no?, al régimen que había en aquel momento, de la República, y por otra parte, pues a la atención a las órdenes que le daban sus mandos superiores, ¿no? Digamos que es un poco ahí esa lucha interior entre lo que es correcto y lo que no es correcto desde el punto de vista de la honradez y la honestidad de las personas. Bueno, yo imagino que así debió de ser, que no debió de ser una cosa fácil en aquel momento. De hecho, en la Guardia Civil pues hubo muchas personas que se mantuvieron fieles, digamos, al gobierno de la República, pero que bueno, que después por circunstancias pues evidentemente pues se vieron involucrados en otras historias y tuvieron que defender pues lo que sus mandos no les ordenaban, pero que debieron ser momentos complicados. Hay pasajes que sobre el tema de la prisión que se utilizó cuando llega gente como la Falange, cuando empieza el tema de los paseillos, una serie de historias que son absolutamente estremecedoras. El tema de entrar a una celda y decir, de aquí nos vamos a llevar 2, de la otra celda vamos a llevar 3, de forma totalmente arbitraria, caramba, y el miedo que todo el pueblo sufría. Sí, porque además, y hecho que cuento en la novela, pues está más que demostrado que es realidad, ¿no? Porque bueno, son muchas las publicaciones que hay a través de entrevistas y de fuentes orales que han contado esto tal como yo lo explico en la novela. Evidentemente, como venimos diciendo, yo le voy dando pues ese toque, ¿no?, esa pincelada de ficción, ¿no? Pero que todo ello, detrás de lo que hay es mucho rencor, ¿no?, mucho odio. De ahí el título de la novela, La sombra del rencor, porque bueno, ese sentimiento de hostilidad, de resentimiento hacia las personas, de vías rencillas que salen a relucir por cuestiones de lo más surrealista, por el simple hecho de que en aquel momento a un hombre le podía gustar a una mujer y esa mujer se fue con otro hombre. Ese tipo de cuestiones que hoy en día nos parecen ridículas, pero que en aquel momento pues la verdad que fueron bastante desgraciadas, porque salieron a la luz y sacó lo peor de las personas, y esos pasajes que tú comentas pues pueden ser ejemplos, ¿no?, de esto que comento. Y el hambre
Porque a todo esto hay que meterlo el tema del hambre, aunque realmente yo creo que este libro, aunque la trama está en dos pueblos sevillanos, dos pueblos andaluces, sí es cierto que es perfectamente trasladable a lo que ocurrió en el resto de España. Sí, por supuesto que sí, porque claro, cuando estamos en una guerra, y eso lo vemos a diario en las televisiones, en los medios de comunicación, en aquellos lugares donde hay guerra, pues evidentemente hay miseria, hay hambre, hay destrucción, las actividades económicas pues se paralizan, y la gente pues intenta buscarse la vida de la mejor manera que puede. Y en la novela, pues como tú has podido comprobar, sale lo peor de las personas, pero también sale lo mejor de las personas, ¿no? Sí. Y ese sentimiento de ayudar, ¿no?, también al prójimo, de compartir lo que se tiene, pues también he intentado hacerlo ver en la novela, que por otra parte, como te he dicho, ahí también me basaba en cuestiones reales, ¿no?, cuestiones incluso de mi propia familia, historias que yo he ido conociendo de mis abuelos, de mis padres, de mi tía, ¿no? Y bueno, pues he intentado darle forma para que ese aspecto de miseria, de hambre, pues también se conozcan, y sobre todo que las personas que lean la novela y desconozcan el periodo, pues se puedan hacer una idea aproximada de que fueron aquellos años. Hombre, una pregunta que me hacen y que te iba a hacer yo también, ¿te estarán escuchando tus alumnos ahora? Pues imagino que alguno puede ser que esté escuchando, porque hoy, bueno, ahora mismo estamos en el horario del recreo, horario de descanso. Ajá. Y algunos de los alumnos están en casa porque tenemos hoy clases telemáticas, concretamente con los de tercero, e imagino que alguno puede que esté escuchando. Los de cuarto, que son los que realmente deben de leerse la novela, aunque es una novela que se les ha ofrecido de forma voluntaria, no obligatoria. No sé si alguno estará escuchando la entrevista. Yo sí te digo una cosa, yo sí recomendaría a tus alumnos, a mucha gente, que leyera el libro porque el tema de la guerra mundial, y mira que de la guerra civil, mira que se han escrito libros, mira que se han escrito historias, mira que hemos visto documentales, pero creo que entrar dentro de no los grandes hechos, sino de cómo vivía la gente humilde, la gente normal, cómo vivió ese periodo tan tremendo de la guerra, creo que es altamente recomendable para que la gente se dé cuenta de lo miserable que es una guerra, y que al final, como en todas las guerras, paga siempre los mismos. Sobre todo porque también hay una cuestión, Ezequiel, que yo intento muchas veces trabajar ese concepto con el alumnado. Es el concepto de la empatía, ¿no? Yo creo que hoy en día nos hace falta mucha empatía en muchos aspectos de la vida. Y quizás con contextos así, con novelas así, pues este concepto de ser empático con los demás, pues puede venir bien, ¿no? Y ponernos en el pellejo, ¿no?, del que tenemos enfrente, e intentar ver, o por lo menos intentar comprender a la otra persona. Creo que hoy en día es algo muy importante. Y quizás con esta novela pues podamos hacernos una idea de cómo se vivieron aquellos años, sobre todo para no volver a repetirlo. Y por otra parte también pues intentar aplicarnos estas historias a lo que está pasando en otras partes del mundo, que bueno, esto evidentemente pasó aquí en España entre el 36 y el 39 y posteriormente durante la posguerra, pero que por desgracia hoy en día hay muchos lugares de nuestro planeta pues que están viviendo en circunstancias similares, y quizás pues esto también les ayude, como te digo, a mostrar esa empatía con el prójimo. Además, fíjate, hablando de empatía, tú fíjate que si hablamos con nuestros mayores, en la situación que estamos actualmente, una situación de miedo, de lío, vemos altercados, vemos un montón de cosas, y fíjate que ellos todavía están marcados por la guerra o por la posguerra, que de alguna forma dice, caramba, que tienen miedo de que esto se vuelva a producir en la situación actual. Imagínate cómo les marcó. Claro, es que las personas que vivieron aquellos años, no solamente los de la guerra, sino la posguerra, pues, evidentemente ese sufrimiento les dejó marcado, ¿no? Y eso es algo que no se olvidará jamás. Y hay una frase muy repetida que tú lo habrás escuchado muchas veces, de que la historia es cíclica, que la historia se repite, y por desgracia, en los tiempos actuales que estamos viviendo, en España concretamente, pues parece ser que otra vez se intenta a las personas pues enfrentarlas, ¿no? Llevarlas a un choque de ideología. Y yo creo que si realmente las personas
dedicásemos el tiempo a buscar lo que nos une y no lo que nos separa, pues evidentemente creo que nos iría mucho mejor. Y creo que la clase política actual pues debería de tener eso en cuenta, ¿no? Es buscar lo que nos une y no lo que nos separa, para sobre todo pues buscar el bienestar de la ciudadanía, que de eso se trata. Y realmente empezar por ellos mismos, porque los espectáculos que vemos en el juego político, en el Congreso y en cualquier lado es realmente vergonzoso. Y luego lo que dices tú, de alguna forma la intención de continuamente de separarnos, de que seamos distintos bandos cuando no tiene por qué existir. Es gente que tenemos que luchar por la unión y tenemos que luchar por salir adelante, que falta nos va a hacer salir de donde estamos ahora mismo, ¿eh? Pues sí, evidentemente, si no nos mostramos unidos, la cosa pues se va a complicar aún más, ¿no? Y al final te das cuenta, Ezequiel, que con la lectura de libros, de novelas, se puede aprender mucho, ¿no? Yo creo que se pueden sacar muchas reflexiones, no de mi novela concretamente, sino de otras muchas novelas, ¿no? Se pueden hacer reflexiones muy importantes para nuestro día a día y cambiar nuestras formas de vivir, porque al final, aquí en Andalucía existía un programa antiguamente en Canal Sur que se llamaba La respuesta está en la historia. Ajá. Y es verdad que la mayor parte de la respuesta a las preguntas que nos hacemos a diario están en la historia. Y deberíamos de bucear un poquito más, y sobre todo la clase política debería de leer un poco más de historia y conocer la historia y comprenderla para, en sus acciones diarias, llevarlas a cabo. Seguramente, como te digo, creo que nos iría mucho mejor. Y en ocasiones para no meter la pata, porque cada vez que hacen un comentario histórico se equivocan. Han leído muy poca historia. Han leído muy poca historia nuestros políticos. Oye, yo recomendaría la lectura de La sombra del terror a todo el mundo, a gente joven como tus alumnos fundamentalmente. Insisto, y es por lo que tú cuentas en el libro, que no es tanto los hechos, las grandes hechas, sino las sensaciones de la gente, los sufrimientos del individuo, las diatribas entre una cosa y otra, cómo has entrado en esos personajes para que de alguna forma nos traslades la angustia de vivir en esos años. Pues sí, y la verdad que a veces me costaba trabajo, porque bueno, es ponerte en el pellejo de personas que están viviendo una guerra, ¿no? Porque evidentemente tú haces una investigación, conoces los hechos a través del papel o de algunas fuentes orales, pero entrar ya en profundidades, pues cuesta trabajo. Serán los lectores, no de las lectoras, quienes digan si lo he conseguido o no, ¿no? La verdad que hasta ahora las críticas que me están llegando, pues me sonrojan incluso un poco, porque bueno, no me las esperaba, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de poder mostrar la vida de personas anónimas, como estamos diciendo, no solamente de militares, sino de personas, de jornaleros, de campesinos, sí, claro. De personas que tienen incluso que cambiar su forma de ver la vida y la política para poder salvarse a ellos mismos. Pues bueno, es algo complejo, pero bueno, espero que aquellas personas que lean el libro consigan meterse en el pellejo, ¿no? Colocarse la chaqueta de aquellas personas. Ocurre, créeme que yo he leído y ocurre, y es una de las cosas que más me ha gustado. Otra cosa que te quería preguntar es cuando tú has investigado, que evidentemente has investigado y mucho para poder escribir esta novela, ¿te has encontrado con algún hecho, con alguna historia que te ha parecido tan fuerte que no te has atrevido a introducirla en el libro? Hombre, hay mucha historia que podía haber metido cuestiones personales. Mira, cuando estoy hablando del año 2004 o 2005, cuando tuve la oportunidad de estar en el archivo del Tribunal Militar de aquí de Sevilla, investigando en ese archivo, mirando las causas sumarísimas y las causas que se abren a determinadas personas, me encontré con cosas realmente... no sé, el calificativo es un poco... Es difícil de encontrarlo, y te voy a poner un ejemplo concreto. Encontraba un caso de una persona que termina con sus huesos en la cárcel durante 2 o 3 años, porque recibe la denuncia de un vecino de aquí de mi pueblo, que lo denuncia, pero esta persona denuncia con un nombre falso, es decir, no da ni siquiera su nombre verdadero en la denuncia. Acusa a esta persona de haber robado una radio, de haber robado una serie de ropas y de prendas. Bueno, pues al cabo de los 2 o 3 años, eso aparece en la causa, hay un anexo, se demuestra que es falso, que esta persona pues hace una denuncia falsa por los motivos que hablábamos antes
de odio y, Sí, de, sí. y de energía. Bueno, Sí. pues a esa persona que hace la denuncia no le ocurre absolutamente nada, mientras que la otra lo ponen en libertad, pero ¿quién le quita esos 3 años o 2 años y pico que estuvo en la cárcel? Es decir, por cuestiones que no entran en cabeza humana. Después, evidentemente, hay otras muchas historias que no he querido meter, porque tampoco se trataba de reflejar lo que ocurre en mi pueblo o en pueblos cercanos, sino yo lo que quería era un poco hacer un análisis de forma genérica y contar muchas cosas que ocurrieron en muchos pueblos. Sí, es sí. decir, la misma cosa con diferentes perspectivas, porque los personajes eran distintos, pero que a fin de cuentas muchos pueblos atraparon a mujeres, les dieron a gente de destino, en muchos pueblos hubo cárceles que no eran el depósito carcelario normal, que eran viviendas o escuelas o locales que se prepararon así. Todas estas historias que ocurren en muchos sitios, pues intentar canalizarlas y incluirlas en la novela para que fuese un poco reflejo, como te digo, de lo que ocurre en muchos sitios al mismo tiempo. Baldomero, sé que se te acaba el recreo, pero tengo una nueva cuestión que nos hacen aquí en Facebook. Manuel nos pregunta, ¿la novela histórica sería una buena arma para que los estudiantes se interesaran en la historia, sobre todo en la de España? Hombre, mira, yo cuando escribía esta novela, pues evidentemente la rama docente pues estaba ahí, ¿no? Y intentaba de imprimirle, ¿no? Un carácter didáctico y pedagógico. Si te fijas en la novela, yo voy contando los hechos tal como van sucediendo cronológicamente y voy relacionando a los personajes de ficción con personajes reales y con hechos que tuvieron lugar realmente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando se habla del frente, de los diferentes frentes, sí, o de las diferentes tomas de diferentes ciudades y capitales, o hechos que son desconocidos en la historia, porque bueno, son hechos menores que ocurren en determinados lugares, pero que no dejan de tener una gran importancia. Entonces, bueno, yo creo que la novela histórica, siempre que esté basada en una buena investigación, pues evidentemente sí puede servir mucho para conocer la historia. Ahora bien, no podemos quedarnos con la novela para conocer la historia. Claro. La historia hay que estudiarla pues donde hay que estudiar, ¿no? En los libros de historia de verdad y bueno, con toda la base documental que se le pueda dar, ¿no? Pero sí es verdad que es una forma distinta de acercarnos a la historia. Sí. Yo de hecho creo, ¿no? Y estoy convencido de ello y espero conseguirlo, y al menos otros institutos que también están ofreciendo la lectura a sus alumnos lo ven de esta forma. Con la novela lo que pretendemos es que el alumnado recuerde después pues determinadas escenas, determinados pasajes, recuerda determinados personajes que han vivido determinados momentos, y eso les ayude a conocer cómo fueron las cosas en la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos del frente de batalla, pues que se puedan hacer una idea de lo que era un frente de batalla en las trincheras, enfrentamientos entre personas que estaban allí de forma obligada. Pues evidentemente, si tú recuerdas un personaje que aparece en la novela y recuerdas la vivencia de ese personaje, pues te vas a poder hacer una idea de lo que es el frente de batalla. O en el caso, por ejemplo, de la represión, tú vas a poder conocer cómo se lleva a cabo esa represión, tanto administrativa como de otra índole, pues acordándote de determinados personajes que aparezcan en la novela. Y esa era la idea, ¿no? Es decir, contar las cosas, pero dándole siempre ese carácter didáctico y pedagógico. Baldomero Alba, ha sido un auténtico placer. Y de verdad, amigos, se lo sugiero, lean La sombra del rencor de Baldomero Alba Lara, además editado por el Ateneo de Sevilla, que siempre es una garantía. Baldomero, ha sido un auténtico placer el haberte conocido, el haber disfrutado de tu novela y haber podido charlar un ratito contigo sobre tu obra. Nada, yo también, la verdad que muy contento y satisfecho de que os hayáis acordado de mí, que podamos llevar a vuestras tierras castellanas y a Segovia, pues esta parte también de la historia de Andalucía, que es parte, pues es la historia de España. Y nada, agradeceros las atenciones y nada, sobre todo también agradecer al Ateneo, ¿no? Que haya tenido bien a publicar esta novela de la forma que la ha hecho y todo de forma muy, muy rápida, porque la verdad que sin el Ateneo pues posiblemente no estaríamos teniendo esta conversación. Uh-huh. Y bueno, pues agradecerle también a ellos ese trabajo que han querido reconocernos, y también me va a permitir pues que salude a los alumnos y a las alumnas, porque si no después me lo van a echar en cara, me van a recriminar, maestro
vas a acordar de nosotros. Así que nada, también mandarles un saludito a ellos, que algunos estarán por ahí escuchando. ¿Y qué palabra tan bonita acabas de decir? La palabra de maestro. ¿Qué palabra más bonita? Y el A ejercicio. mí la verdad que prefiero que me digan maestro a profesor, Sí. porque es algo más cercano. Aunque nosotros por cuestiones de instituto, pues somos profesores y profesoras, ¿no? Pero me gusta más la palabra mí maestro, también. la veo más cercana. A mí también, a mí también. Y cuando los alumnos y las alumnas se dirían a mí como maestro, lo prefiero antes que... Ya me suena hasta raro, cuando alguien me dice profesor o profesor, me resulta incluso extraño, ¿no? Estamos acostumbrados a esta palabra, y es bonita la palabra de maestro, Muy bonita. Balomero, un abrazo fuerte. Una abrazo de Cali, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazote. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.